Mis hermanos queridos, qué hermoso mensaje hemos encontrado en el Salmo de hoy que todos hemos respondido. La misericordia del Señor llena la tierra. Podemos decir que desde la cruz de Cristo se derrama una inundación que no es de destrucción, sino que es de conversión. Porque no hay mayor misericordia de Dios que llegar a un corazón y renovarlo, sanarlo, perdonarlo, reconstruirlo. Sabemos a qué llega el pecado en el corazón humano. Llega a dañar, pero sobre todo y como requisito, llega a hundir sus garras. Necesita, lo mismo que un virus, el pecado necesita hundir sus garras en la carne del pecador. Y eso es lo que nos sucede cuando llega el pecado a nuestra vida. Se hunden las garras del pecado, se hunden esas garras en nuestra carne, porque Él quiere quedarse ahí hasta destruirnos completamente. Es lo que hemos visto con dolor. Por ejemplo, en el caso de la pandemia, no se va el virus. Cuando logra su propósito, no se va. Lo invade todo, lo arruina todo, no se va. Porque tiene como propósito agotar a su víctima, destruirla completamente. Pero la misericordia del Señor llena la tierra. Y es impresionante ver el poder de la misericordia en un hombre como Agustín de Hipona. Efectivamente, mis hermanos, hay tres cosas que hacen que el pecado tenga mucha fuerza dentro de uno. Tres cosas. La primera es la sensualidad, es decir, el producir una satisfacción, el producir un placer. De hecho, no nos apegaríamos al pecado si no trajera algún tipo de placer, alguna clase de placer debe traer. Y dentro de los placeres destaca la sensualidad. Y sensualidad fue lo que atrapó a Agustín especialmente en los años de su juventud. Él nació en la población de Tagaste, norte de África. Realizó sus estudios en la ciudad de Cartago, que era la ciudad más importante del norte de África en aquella época. Y en sus estudios, que podríamos llamar estudios superiores, hoy podría equivaler a los estudios universitarios, Agustín se sumergió de lleno en la sensualidad. Y lo atrapó completamente, lo encadenó, lo envolvió. Porque tiene mucha fuerza, el placer tiene mucha fuerza. Está el placer del cuerpo, pero hay otros placeres también que pueden tener ese efecto. En todo caso, la sensualidad tiene mucha fuerza. Segundo elemento, que también nos retiene con mucho poder en el pecado, la popularidad. La persona que tiene un impacto en otros y que tiene seguidores y que tiene aclamación y que tiene felicitación, eso le confirma en su error. El pecador, si se encontrara con el fracaso de su pecado, se convertiría muy pronto. Pero si el pecado le hace popular, entonces la popularidad, esa especie de delegado del demonio que es la fama mundana, hace que la persona quede de nuevo atrapada. Porque ya sabes lo que produce la popularidad, produce una especie de pacto. El cantante siente que se debe a su público, el pastor siente que se debe a su grey. ¿Y esto qué quiere decir? Que puede servir para lo bueno o para lo malo. Si, por ejemplo, un pastor sabe que se debe al rebaño y por amor al rebaño
busca mejorar su vida, la popularidad le ayudó. Pero si esa persona está en pecado y si vive del pecado, piensa tú, por ejemplo, todos estos cantantes que cantan vulgaridades, pero eso les representa millones en dinero, lo cual trae placer, y les representa millones de seguidores. Entonces, estos cantantes de la obscenidad, cantantes de la vulgaridad, claramente están esclavizados por el pacto, porque ya sienten que tienen unos seguidores y saben que esos seguidores esperan de ellos más vulgaridad, más obscenidad. Y eso atrapa terriblemente. ¿Le sucedió a Agustín? Sí, le sucedió a Agustín. Agustín experimentó que a través de su retórica, a través de su palabra elocuente, ágil, inteligente, lograba cada vez una mayor fama, tanto que después de vivir varios años en ese ambiente de Cartago, él siente que necesita un nuevo comienzo y por eso se va a Italia, y por eso resulta en Roma, y por eso va hasta la ciudad de Milán. Se va hasta allá y llega allá con la posibilidad de un alto cargo imperial, porque es un hombre popular, porque es un hombre que tiene seguidores, porque es un hombre exitoso. A la popularidad le puedes llamar también éxito. Entonces, fíjate que ya llevamos dos pesadísimas cadenas que tenía Agustín. La pesada cadena de la sensualidad y la pesada cadena de la popularidad. Pero hay una tercera cadena que Dios no la hizo para cadena, porque Dios no hizo nada para que fuera cadena nuestra. De hecho, la posibilidad de disfrutar sana y rectamente de nuestros sentidos viene también de Dios. O sea que la sensualidad exacerbada es una desfiguración, es un mal uso de lo que Dios nos dio. Y lo mismo de la popularidad, que tú puedas tener influencia en otras personas es grandioso, pero que tú utilices esa influencia solo para tu ego o para corromper a esas personas es doloroso. En todos los casos, las cadenas que son cosas que Dios nos dio para bien y que nosotros las utilizamos mal. Y llevamos dos que hemos descrito: sensualidad y, en segundo lugar, la popularidad, el éxito. Soy exitoso, estoy triunfando. La tercera cadena también es otra cosa buena que Dios nos dio. De hecho, entre los bienes naturales puede catalogarse como la más excelsa dádiva de Dios. Estoy hablando de nuestra capacidad de razonar, nuestra inteligencia. Pero ¿en qué momento, por Dios, la inteligencia puede volverse una cadena? Cuando tú utilizas tu inteligencia para justificarte, cuando utilizas tu inteligencia para ser astuto, para ser astuta, para salirte con la tuya, para tratar de esconderte, para evitar la responsabilidad, pero sobre todo y ante todo para justificarte. Entonces esa fue la triple cadena que tuvo Agustín. Semejante Madre Santa que Dios le concedió, que precisamente la recordábamos ayer, Santa Mónica. Mujer piadosa, pura, generosa, mujer de oración. Pero Agustín siempre tenía una explicación. Agustín siempre tenía, por su poderosa inteligencia, siempre tenía una forma de tratar de salirse con la suya. Esa era la triple cadena que tenía Agustín: sensualidad, popularidad y habilidad para salirse con la suya. Vamos a llamarla aquí astucia, es decir, inteligencia mal administrada. Inteligencia administrada, pero para el daño, para el pecado. Entonces Agustín estaba bajo la triple cadena de la astucia, la popularidad y la sensualidad. Y debajo de esas cadenas su corazón gemía. Gemía, ¿por qué? Porque si lo piensas bien, ¿qué es esa sensualidad?
es la desfiguración de algo bello que Dios te ha dado, que es ¿qué? La belleza. Por eso uno de los nombres que Agustín le da a Dios nuestro Señor es belleza eterna. Eterna belleza. Entonces, la sensualidad, a base de multiplicar todo tipo de placeres corporales, sepulta, pero no lo sepulta bien, oprime, asfixia el deseo de la belleza eterna. Pero como ese deseo no se muere, como ese deseo está ahí adentro, pero oprimido por la sensualidad, entonces la persona sufre, y Agustín sufría, aunque su inteligencia le sirviera para justificar muchas cosas. Y la popularidad ¿no trae sufrimiento? Claro que trae sufrimiento. Porque cuando te das cuenta que tienes una gran capacidad de influencia sobre muchas personas y se cumple en ti la palabra que dice el Salmo, son un rebaño para el abismo, la muerte es su pastor y bajan derechos a la tumba. Cuando tú sientes que tú eres el conductor de un autobús o de un tren y estás llevando a toda esa gente a que se precipite al abismo, te sentirás feliz de eso. Te sentirás feliz del desastre que tú eres y del desastre que estás cometiendo y del desastre al que estás llevando a esas personas. No habrá dentro de ti la pregunta, ¿por qué no llevo a esta gente a algo mejor? Reclutar una cantidad de gente, como le sucedió a Agustín, reclutar una cantidad de gente para hundirla en el pecado, para confundirla peor que tú, para alejarla de Dios, ¿eso no dará dolor? Sentir que no solo vas tú al abismo, sino que vas llevando a otros al abismo. Es decir, sentir que tienes capacidad de influencia y la estás utilizando tan mal, pero tan mal. Eso sentía Agustín. Por eso llegó el momento en el que él sintió que no podía ejercer más sus dones de retórica y de ejercicio del derecho, porque era también equivalente a lo que hoy llamaríamos un abogado. Él dejó de ejercer eso en cierto momento, ya no puedo más, porque se daba cuenta para dónde iba ese bus de la confusión, para dónde iba ese tren de la perdición. Entonces su corazón gemía, el corazón gemía, tengo capacidad de liderar y no sé ni para dónde va mi vida. Eso es duro. Y eso le pasó a Agustín. Y luego la inteligencia. ¿Para qué está hecha la inteligencia? Para buscar la verdad. Porque esa popularidad, ¿para qué está? Para amar. Amar. Hacerle el bien a la gente. Pero Agustín sentía que estaba llevando ese cargamento de sus seguidores, lo estaba llevando al abismo. Por eso él va entrando en una época de silencio, porque se siente confundido. Entonces, fíjate, la sensualidad es una opresión sobre el apetito maravilloso de la belleza eterna. Esa popularidad mundana es una opresión sobre el deseo maravilloso de amar a otras personas y hacerles el bien. Y esa astucia es una opresión sobre el deseo de la verdad, sobre el deseo de alcanzar lo que sí es verdadero, lo que sí es limpio, puro y eterno. Entonces Agustín se sentía sepultado bajo esas tres cadenas. Y dentro su corazón lloraba, dentro su corazón gemía. Él empezó a sentir lo que siglos después describiría Catalina de Siena. Se vuelven insoportables a sí mismos, dice Catalina de Siena. Agustín se vuelve insoportable, gime, está desgarrado, está dividido interiormente. ¿Y qué le toca entonces? Pues ahí es donde vemos obrando la gracia divina.
porque él, por sus propias fuerzas, ya no podía más, ya no tenía más. A ver, ¿qué tenía él? Un cuerpo esclavo de la sensualidad, una voluntad esclava de la aprobación y una inteligencia esclava de las justificaciones. Era triplemente esclavo él, triplemente esclavo. Y este Agustín, triplemente esclavo, no puede salir de ahí. Tres cosas le ayudaron. Primera, el poder de la predicación. Por eso hay que seguir predicando a tiempo y a destiempo. La predicación de San Ambrosio de Milán le impactó profundamente. Segundo, la eficacia de la oración de la mamá. Por eso hay que seguir orando. Así sea por muchos años como le tocó a Mónica. Hay que seguir orando. Y tercero, ¿qué es lo más misterioso, pero qué es lo más bello? Que su corazón se fue rompiendo. Por eso cuando nosotros oremos por la conversión de nuestros hermanos, hemos de pedirle esas tres cosas a Dios. Primera, que pueda abrirse ese corazón a la palabra divina. Segundo, que haya siempre quien haga una oración por el pecador. Y tercero, que ese corazón se rompa, que se rompa ese corazón. Esto es difícil pedirlo, pero por experiencia propia y por experiencia que he visto en otras personas, he visto que es indispensable. Por eso hay una oración que yo enseño, hay dos oraciones que yo repito mucho. Una que ustedes me han escuchado es aquella de Señor, cumple tu voluntad en. Es una oración bendita en casos de resentimiento, heridas profundas. Segunda, que también la repito mucho, es Señor, lo que tengas que hacer, lo que tengas que hacer. Yo creo que por ahí va la oración de Santa Mónica. Señor, lo que tengas que hacer, para que este hijo mío se encuentre contigo, para que este hijo mío te acepte, te reciba realmente como su Señor y Salvador. Lo que tengas que hacer, sabiendo que la persona tendrá que pasar por dramas interiores, rupturas interiores, como le pasó a Agustín. La conversión de él no fue el fruto de una deducción pulcra, serena, grata. Ah, pues muy bien. Entonces a partir de mañana soy cristiano. No. Eso fueron semanas y fueron meses de desgarrones, de lágrimas, de angustia. ¿Por qué? Porque el demonio no suelta a su presa, no la suelta. El virus no se sale así nomás. ¿No nos dice la Escritura precisamente eso? ¿No es eso lo que dice exactamente la Escritura? Así leemos que Dios nos ha trasladado del dominio de las tinieblas al reino de su Hijo querido. El dominio de las tinieblas. Eso es fuerte, eso es fuerte. Entonces, cuando oremos por conversión, no le pongamos límites a la misericordia divina. Si la persona tiene que pasar por un accidente, por una enfermedad, uno no quiere eso. Si la persona tiene que pasar por una crisis interior muy fuerte, Dios sabrá cómo lleva a cada uno. Fíjate que el hijo pródigo tuvo que llegar al hambre y a tener hambre de comida de cerdo. Tuvo que llegar hasta allá. Eso se llama tocar fondo. Por eso cuando los papás oren por sus hijos, cuando los amigos oren por sus amigos, cuando los hijos oren por los papás, no le pongan límites, no amarren la misericordia de Dios. Lo que tengas que hacer, Señor, lo que tengas que hacer. Y hay que prepararse porque puede ser bravo. Puede ser bravo lo que Dios tenga que hacer.
Pero vamos a orar. Porque así como tenemos un Agustín, tenemos un San Pablo. Y tenemos un San Francisco de Asís. Y tenemos una María Magdalena. Y tenemos testimonios en tantos retiros espirituales. Por eso, creemos en el poder de Dios. ¿Por qué? Porque la misericordia del Señor llena la tierra. Porque a Dios nada lo toma por sorpresa. Y porque los caminos de su gracia son infinitos. ¿Se puede valer de mí? Pues sí. Y de ti también. Y de un libro. Y de una película. Y de una canción. Y de un testimonio. Y de un retiro espiritual. Y de una crisis psicológica. Y de una noche sin dormir. Y de una preciosa arquitectura. Y de un susurro de su espíritu. Y miles de caminos más. Dios lo hizo en Agustín. Dios lo puede hacer en nosotros. Dios es grande. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.